Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico durante aquel invierno en África. Tenía 30 años y pensaba que lo tenía todo perfectamente arreglado. Estuve felizmente casada con Tunde durante 5 años, disfruté de una carrera exitosa y viví en una encantadora casa ubicada en los tranquilos suburbios de Lekki. Mis días estaban llenos de la agradable rutina del trabajo, la familia y el hogar, y me sentía contento y seguro. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Todo comenzó con una llamada telefónica de mi mejor amiga, Amara. Mientras tomaba un sorbo de mi café de la mañana y escuchaba la radio suavemente de fondo, sonó el teléfono, rompiendo la calma de la mañana. La voz de Amara al otro lado de la línea estaba llena de una mezcla de urgencia y angustia que inmediatamente hizo que mi corazón se acelerara. No sabía que esta llamada desmoronaría la vida aparentemente perfecta por la que había trabajado tan duro para construir. Chinelo, necesito pedirte un gran favor, dijo Amara, con la voz teñida de preocupación. Se trata de mi hijo Chike. Acaba de ser aceptado en la Universidad de Lagos para estudiar arquitectura, pero no conozco a nadie allí que pueda ayudarlo a instalarse. ¿Crees que podrías? Su voz se apagó. No necesitaba terminar la frase. Amara y yo habíamos sido inseparables desde nuestros días en Suka, y aunque la vida nos había llevado por caminos diferentes, ella se mudó a Abuja mientras yo permanecía en Lagos, nuestra amistad seguía siendo inquebrantable. Por supuesto, respondí sin dudarlo. Me encantaría ayudar a Chike. Puede quedarse con nosotros hasta que encuentre su propio lugar. Recordaba vagamente a Chike de las pocas veces que nos habíamos visto en reuniones familiares. La última vez que lo vi tenía unos 16 años y era un adolescente larguirucho y tímido. Ahora, 7 años después, me estaba preparando para recibir a un joven adulto en mi casa. El día de su llegada, Tunde y yo fuimos a recogerlo al aeropuerto. Mientras esperábamos en la terminal, mi mente vagaba pensando en cómo podría ser Chike ahora. ¿Seguiría siendo ese chico tímido o se habría convertido en un joven seguro de sí mismo? La respuesta llegó cuando lo vi atravesar las puertas de llegada. Mi corazón dio un vuelco. Chike se había transformado en un hombre alto y atlético con una sonrisa cautivadora y unos ojos marrones profundos que parecían ver a través de ti. Su piel de ébano brillaba bajo las luces del aeropuerto y su cabello cuidadosamente recortado añadía un toque de sofisticación a su apariencia relajada. Por un momento me quedé sin aliento. «Tía Chinelo», exclamó Chike al vernos, usando ese título cariñoso con el que siempre me había llamado, aunque no éramos parientes sanguíneos. Me abrazó con fuerza y sentí la firmeza de su cuerpo contra el mío. Un escalofrío recorrió mi espalda y rápidamente me aparté, desconcertado por mi propia reacción. Tunde, ajeno a mi malestar, recibió a Chike con la calidez de un hermano mayor. Durante el viaje a casa, Chike habló sobre sus planes de estudio y su entusiasmo por comenzar este nuevo capítulo en Lagos. Intenté concentrarme en la conversación, pero no pude evitar echarle miradas furtivas por el espejo retrovisor, encontrándome con esos intensos ojos marrones que me observaban con una intensidad desconcertante. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Me dediqué a mostrarle a Chike la ciudad, ayudándolo a familiarizarse con el campus y sus alrededores. Tunde, ocupado con su trabajo como abogado corporativo, apenas pasaba tiempo en casa, lo que nos dejó a Chike y a mí solos la mayor parte del día. Fue durante uno de estos recorridos por la ciudad que las cosas empezaron a cambiar. Estábamos caminando por los exuberantes jardines de Freedom Park cuando Chike de repente se detuvo y me miró fijamente. «Tía Chinelo, quiero agradecerte por todo lo que estás haciendo por mí», dijo con una voz suave que hizo que mi piel hormigueara. «No sé cómo podría haberme adaptado tan rápido sin tu ayuda». «No tienes que agradecerme, Chike», respondí tratando de mantener un tono casual. «Es un placer ayudarte». Dio un paso más cerca, acortando la distancia entre nosotros. «No, de verdad. Eres increíble. Siempre te he admirado, ya sabes, desde que era un niño». Sus palabras me tomaron por sorpresa y sentí que un sonrojo subía a mis mejillas. Por un momento me perdí en sus ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de lo peligroso que se estaba volviendo esto. Di un paso atrás, rompiendo el hechizo. «Deberíamos regresar», dije apresuradamente. «Se hace tarde y Tunde llegará pronto a casa». El camino de regreso estuvo cargado de una silenciosa tensión. Podía sentir la mirada de Chike sobre mí,
y cada vez que nuestros brazos se rozaban accidentalmente, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Esto está mal, me repetí una y otra vez. Es el hijo de tu mejor amigo. Es lo suficientemente joven para ser tu hijo. Estás casado, por el amor de Dios. Pero a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura, algo había cambiado. Los días siguientes fueron una dulce tortura. Cada momento a solas con Chique era una batalla interna entre el deseo y la razón. Me encontré vistiéndome más de lo habitual, eligiendo cuidadosamente mi ropa cada mañana, como si fuera un adolescente preparándose para una cita. Una tarde, mientras le mostraba a Chique cómo usar la lavadora en el sótano, sucedió lo inevitable. Estábamos solos en la casa, Tunde se había ido de la ciudad por negocios. Mientras nos agachábamos para cargar la ropa, nuestras manos se rozaron. Ambos nos quedamos helados. La electricidad en el aire era palpable. Lentamente Chique se volvió hacia mí, sus ojos ardían con un deseo que reflejaba el mío. Chinelo, susurró, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios estaban sobre los míos. El beso fue intenso, apasionado, liberando toda la tensión que se había acumulado durante semanas. Mis manos se enredaron en su cabello mientras me presionaba contra la lavadora. Por un momento me permití perderme en esa sensación, el sabor de sus labios, el calor de su cuerpo joven y vigoroso contra el mío. Pero entonces, como un rayo, la realidad golpeó. Me aparté abruptamente, jadeando. No, Chique, esto está mal. No podemos, dije con la voz temblorosa. ¿Por qué no?, preguntó con los ojos llenos de confusión y deseo. Sé que tú también lo sientes, Chinelo. No lo puedes negar. Soy una mujer casada, Chique, y tú eres el hijo de mi mejor amiga. Esto no puede suceder, respondí, aunque cada fibra de mi ser gritaba lo contrario. Salí corriendo del sótano, dejando a Chique sola y confundida. Me encerré en mi habitación con el corazón acelerado. Asterisco, ¿qué había hecho? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? Asterisco, esa noche, mientras yacía en la cama junto a Tunde, que había regresado tarde de su viaje, no pude dormir. Mi mente seguía repitiendo el beso con Chique, la sensación de sus labios, la calidez de su cuerpo. Me sentí culpable, asustada, pero también viva. Más viva de lo que me había sentido en años. Los días siguientes fueron una danza incómoda de miradas furtivas y conversaciones tensas. Chique y yo intentamos actuar con normalidad frente a Tunde, pero la atmósfera en la casa se había vuelto eléctrica. Cada contacto accidental, cada momento a solas, estaba cargado de una tensión sexual apenas contenida. Una tarde, mientras Tunde estaba en el trabajo, Chique me encontró en la cocina. Se acercó a mí con determinación. Chinelo, no podemos seguir así, dijo en voz baja. Sé que estás casado. Sé que esto es complicado. Pero lo que siento por ti es real. No puedo simplemente ignorarlo. Suspiré apoyándome en el mostrador. Chique, yo también siento algo, pero esto no puede ser. Hay demasiado en juego. Se acercó hasta que pude sentir el calor de su cuerpo. ¿Qué pasaría si encontráramos una manera? ¿Qué pasaría si pudiéramos estar juntos sin que nadie salga lastimado? Sus palabras fueron tentadoras, peligrosamente tentadoras. Una parte de mí quería rendirme, arrojarme a sus brazos y olvidarme de todo lo demás. Pero la parte racional de mi mente siguió luchando. No sé cómo podríamos hacer eso, Chique, respondí con tristeza. Déjame mostrarte, susurró, y antes de que pudiera protestar, sus labios estaban sobre los míos otra vez. Esta vez no tuve fuerzas para resistir. Me entregué al beso, permitiendo que mis manos exploraran su cuerpo joven y firme. Nos besamos con una pasión desenfrenada, como si el mundo estuviera a punto de acabarse en cualquier momento. Cuando finalmente nos separamos, jadeando, supe que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía negar lo que sentía por Chique, ni lo que él sentía por mí. Pero tampoco podía ignorar las complicaciones que esto traería a nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado, dije finalmente. Si vamos a hacer esto, nadie puede saberlo. Nadie. Chique asintió solemnemente. Entiendo. Será nuestro secreto. Y así comenzó nuestro asunto clandestino. Durante las siguientes semanas, Chique y yo logramos encontrar momentos a solas,
robándonos besos y caricias cuando Tunde no estaba en casa. Cada encuentro fue una mezcla de pasión desenfrenada y culpa asfixiante. Me sentí otra vez adolescente experimentando la emoción del amor prohibido, la adrenalina de casi ser atrapado, las miradas cómplices durante las cenas familiares, los mensajes de texto codificados. Todo ello añadió una emoción a mi vida que no había sentido en años. Pero a medida que pasó el tiempo, la culpa empezó a pesar más. Cada vez que Tunde me besaba o me decía que me amaba, sentía como si me apuñalaran en el corazón. Y pensar en Amara, en cómo reaccionaría si alguna vez descubriera lo que estaba pasando entre su hijo y yo, me llenó de un miedo paralizante. Una noche, mientras Chique y yo estábamos abrazados, el peso de lo que estábamos haciendo finalmente se volvió insoportable. Estábamos en mi sala de estar, las luces se atenuaron hasta alcanzar un brillo suave. El aire estaba cargado con el aroma de su colonia, mezclándose con la tensión que se había estado acumulando entre nosotros durante semanas. Mientras me abrazaba, podía sentir los latidos de su corazón contra mi pecho, fuertes y constantes, pero de alguna manera frágiles en ese momento. Pero en lugar de sentir la habitual oleada de excitación, sentí un miedo cada vez mayor. Los muros que nos rodeaban parecieron cerrarse y la realidad de nuestra situación me golpeó como un maremoto. Me aparté de Chique, el aliento se me cortó en la garganta mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. «Tenemos que detener esto», susurré con la voz temblorosa. «Ya no puedo hacer esto, Chique. No puedo seguir mintiéndole a Tunde. No puedo seguir traicionando a Amara». El rostro de Chique decayó y por un momento pareció como si fuera a discutir, como si fuera a intentar convencerme de que podíamos seguir adelante, que podíamos mantener este secreto oculto. Pero entonces vio las lágrimas en mis ojos, la angustia en mi rostro, y supo que hablaba en serio. Intenté hablar, pero no salieron las palabras. Todo lo que podía hacer era mirarlo fijamente, mi mente acelerada mientras intentaba entender cómo él podía saberlo. «Vi la forma en que ustedes dos se miraban», continuó Tunde con la voz llena de dolor. «Al principio no quería creerlo. Pensé que solo estaba imaginando cosas. Pero luego encontré los mensajes en tu teléfono y no pude ignorarlos más». Las lágrimas corrieron por mi rostro cuando me di cuenta de la magnitud del dolor que había causado. Había estado tan concentrada en mis propios deseos, en la emoción de la aventura, que había ignorado por completo al hombre al que había prometido amar y honrar. «Tunde, lo siento mucho», dije entre dientes, mi voz apenas audible a través de las lágrimas. «Nunca quise lastimarte. Nunca quise que nada de esto sucediera». Apretó mi mano suavemente, sus propios ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. «Lo sé, Chidinma. Pero eso no cambia lo que pasó. Yo solo necesito entender por qué. Fue algo que hice. No fui suficiente para ti». «No, Tunde», dije rápidamente sacudiendo la cabeza. «Esto no es tu culpa. Siempre fuiste suficiente. Aún lo eres. Yo solo cometí un terrible error. Quedé atrapado en algo de lo que debería haberme alejado. Fui egoísta y dejé que las emociones toman el control. Pero esto no se trata de ti, se trata de mí y de mis propios defectos». Nos sentamos en silencio durante lo que pareció una eternidad, el peso de todo lo que se había dicho flotando en el aire. Finalmente Tunde dejó escapar un largo suspiro y soltó mi mano. «No sé qué hacer», admitió con la voz quebrada. «Te amo, Chidinma. Pero no sé si podré superar esto. No sé si alguna vez podré volver a confiar en ti». Mi corazón se hizo añicos ante sus palabras y me di cuenta de que podría haberlo perdido para siempre. La idea era demasiado difícil de soportar y me derrumbé, sollozando incontrolablemente mientras la realidad de lo que había hecho se derrumbaba a mi alrededor. Tunde se levantó y caminó hacia la puerta, deteniéndose por un momento antes de volverse para mirarme. «Necesito algo de tiempo para pensar», dijo en voz baja. «Necesito descubrir si puedo perdonarte. Pero quiero que sepas que te amo. Siempre lo he hecho. Y es por eso que esto duele tanto». Con eso salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos, mi culpa y el miedo abrumador de haber destruido lo mejor que me había pasado. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me di cuenta de que sin importar lo que pasara después, nada volvería a ser igual. Había tomado una decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias. La aventura había terminado, pero las cicatrices que dejó permanecerían,
un recordatorio constante del dolor que había causado y la confianza que había destrozado. Y mientras estaba sentado allí en la habitación con poca luz, supe que la parte más difícil aún estaba por llegar, el largo y doloroso viaje de intentar reconstruir lo que se había roto, si es que eso era posible.